Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego López Lucio y hoy les presentaré en este video tres temas que es configuración de cabina, operación de instrumentos y paneles de control. Ok. Para empezar, en los modernos aviones comerciales existe un panel fundamental para gobernar el avión. Suele ir montado en el salpicadero enfrente de ambos pilotos. Nos referimos al panel de guiado o GPE o FQU. En la familia Airbus tiene muchas denominaciones. Como su nombre indica, sirve para decirle al avión lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Existen muchas formas de denominaciones distintas para este panel. Las funciones básicas son las mismas en casi todos. Sabiendo manejar bien uno de ellos, se puede manejar casi todos. El GPE está lleno de botones, pulsadores y mandos giratorios. La finalidad de estos pulsadores y mandos es la de poder seleccionar los modos y las funciones de las que es capaz el avión. Aunque pueda parecer una tontería, siempre decimos en nuestras clases que es muy conveniente mirar antes del nombre del botón que queremos pulsar, o el selector que queremos girar, o la palanca que queremos mover. Esto es de sentido común para todos los paneles, aunque ya se sabe que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Aunque los selectores giratorios tienen casi siempre distinta forma al tacto y nos separamos su posición de memoria, a veces puede ser engañoso y suelen producir muchos errores. El fabricante suele subdividir este panel en áreas de guiado. De esta forma podemos encontrar un área de guiado lateral, un área de control vertical y casi siempre podemos encontrar un área de gestión del sistema automático, el que es el piloto automático, y conexión o desconexión del FD. En los EJET, el panel de guiado se llama Genset Panel y se puede ver a continuación. Ok. En un principio se diseñó con unas pequeñas ranuras, slots, para poder instalar unas luces verdes tipo LED que indicaban al piloto cuál era el modo activo en cada momento. Después de comprobar que en algunas ocasiones la luz LED del panel estaba encendida al pulsarla, pero el modo no estaba realmente activado, en ocasiones la luz LED el panel estaba encendido al pulsarla, pero el modo no estaba realmente activado en el FMA. Se optó finalmente al pulsarla, pero el modo no estaba realmente activado en el FMA. Se optó finalmente por eliminar las luces y forzar al piloto a mirar la parte superior del PCD, donde se encuentra el FMA, para poder confirmar realmente cuál es el modo activo en cada momento. El panel de guiado de los E-Jet se compone principalmente de dos áreas bien diferenciadas, los modos laterales y los modos verticales. A mi modo de ver, el botón APP está correctamente situado en el área del vuelo horizontal y el botón de la potencia automática de la misma forma en el área de navegación vertical. En otros fabricantes se ha decidido poner estos botones en otras posiciones. Como se puede ver a través de este panel, podemos operar la potencia automática y el piloto automático. El más alto nivel de automatismo se consigue cuando la potencia y el piloto automático están funcionando conjuntamente con la navegación horizontal y vertical. No es necesario conectar todo el automas- automatismo del que es capaz el avión. En ocasiones basta con que el sistema nos muestre la maniobra a través del FEDE o director de vuelo. De esta forma es el piloto el que vuela de forma manual en los modos seleccionados en el GP. Aquí tenemos lo que acabo de comentar. Ok, seguimos que el director de vuelo se muestra el piloto en el centro del PDF. En la familia del
el FMA solo se puede ver en la parte superior del PFD. No existen otras luces en el panel de guiado para indicar al piloto el modo de vuelo. Los FMA se encargan de formar el piloto sobre el que está haciendo el avión en todo momento. El color blanco significa armado, a la espera y listo para operar en cuanto los parámetros se cumplan. El color verde activo, el color magneta es también activo. Este color nos dice que los modos de vuelo están siendo comandados por el gestor de vuelo FMS. La flecha de la ventana central indica la cual los PFD se están tomando los datos para el vuelo. Esto también nos dice que a su lado que ocupa el botón del mando se cambia por el botón CRC en el GP. El GP del movilismo de series de Bombardier se muestra a continuación. Como se puede apreciar en este GPE, existen unas ventanillas donde se puede ver la selección hecha por el piloto. En el caso del EJET no existen ventanas y ahí en su lugar se nos fuerza a mirar la selección en el propio PFD. Una vez más, los fabricantes han puesto el botón de la aproximación dentro del área de vuelo horizontal. Para mi modo de ver, APP implica los dos, vertical y horizontal, por lo que debería de estar situado en medio en el FSP del series. Además de los botones y selectores habituales, encontramos uno especial con una guarda de color rojo. Este botón indica el modo de descenso de emergencia, que se explica en otro. Las luces encima de algunos botones se iluminan al pulsarlos, pero esta vez, una vez más, siempre se les dice que las luces del PFC, FSP son rumores y los modos del FMA son realidades. Nunca se debe confirmar un modo a que no se venga indicado en el FMA, dejado que se puede ver la disposición lógica de los selectores y su representación en el PFD, velocidad, rumbo y altitud, en la misma posición que se puede leer en el PFD. En la familia Edge, la disposición es menos lógica porque el botón y el selector de rumbo se encuentra en la familia en la izquierda del sector a la velocidad. En la familia Airbus, el panel de guiado es muy similar. Debido a se puede ver lo parecido que es la relación a los otros dos. La particularidad de este panel es que algunos de sus selectores, altitud, velocidad y rumbo, pueden ser pulsados o tirados. Al tirar el selector, se le está diciendo al avión que nosotros tomamos el control manual y seleccionamos lo que aparece en las ventanillas. Al pulsar el selector, se autoriza al sistema de gestión de vuelo a tomar el control. Esto se indica con un pequeño punto blanco dentro de la ventanilla. Aquí podemos ver algunos PFD de algunas aeronaves, unos ejemplos. Por ejemplo, aquí está un 737-400, un Fokker 100, un G450. Ok. Después vamos a pasar cuáles son los instrumentos de control de vuelo en una aeronave. El paquete de 6 de instrumentos en un avión proporciona al piloto la capacidad de volar, utilizando el pilotaje de instrumentos, incluso con visibilidad limitada. Estas herramientas brindan a los pilotos información sobre la orientación de la aeronave en relación del plano horizontal, actitud, altitud, velocidad vertical, velocidad aerodinámica, etcétera. Estos incluyen lo siguiente: indicador de velocidad aerodinámica, horizonte artificial, altímetro, indicador de giro y desplazamiento o coordinador de giro direccional, indicador de velocidad vertical. ¿Qué es un altímetro y cómo funciona? El altímetro de un avión mide la altura del avión sobre el nivel del mar o qué tan alto en el aire estás. Este instrumento mide la presión absoluta corregida por la presión barométrica. Utiliza un puerto estático para medir la presión ambiental y envía este aire a la carcasa trasera. Dentro de un altímetro hay un disco sellado llamado aneroide o fuelle. El aneroide convierte la presión ambiental en altitud sobre el nivel del mar.
en el día del instrumento. El radioaltímetro fue inventado en 1924 por Lionel Spencer, un ingeniero eléctrico estadounidense. Desarrolló cables coaxiales modernos en su socio Herman Andrew Harper. ¿Qué altímetro se usa hoy? Los aviones modernos utilizan un altímetro sensible. En un altímetro sensible hay una perilla que se ajusta a la presión barométrica local que tiene que ver con las condiciones climáticas. Una tasa estándar es de 29,92 es la presión a nivel del mar. Como la presión barométrica puede variar entre 1 y 2 pulgadas, esto afecta significativamente la lectura de su altímetro. La ventana de Coleman en la carátula del altímetro se usa para ajustar la presión barométrica local, la que ayudó a hacer posible el vuelo por instrumentos. Jimmy Doubletree voló el primer avión únicamente por referencia a los instrumentos de 1999. ¿Cómo afecta el vuelo a la temperatura del área exterior y el clima? La temperatura y el vuelo se correlacionan a través de un lapso de tiempo. La tasa de caída es de 4,5 grados Fahrenheit por 1000 pies de altitud ganada. Cuanto más vuelas, más frío hace, más alto vuelas. Si la aeronave está destinada a operar utilizando las reglas de vuelo visual, VFR, un piloto no debe volar si las condiciones climáticas limitan la visibilidad. Este conjunto de normas establece que las condiciones meteorológicas visuales, BMC, deben permitir que el piloto vuele la aeronave al ver que el avión con referencia visual al suelo y otras obstrucciones. Por el contrario, las condiciones meteorológicas por instrumentos IMC significan que un piloto puede operar una aeronave principalmente utilizando las reglas de vuelo por instrumentos y no necesita tanta visibilidad para volar. Ok, pasamos con ¿qué significa altitud calibrada? La altitud calibrada es una altitud después de haber sido corregida por condiciones atmosféricas no estándar. Esta es la altura real que vuela sobre el nivel del mar si tuvieras que medirla con una cinta métrica muy grande. Las montañas, torres y grandes estructuras se miden por altitud calibrada. ¿Por qué se mide la altitud con presión? La altitud se mide con presión porque aún no hemos encontrado una mejor manera de hacerlo. Las mediciones de GPS son prometedoras, pero las mediciones de altímetro barométrico siguen siendo las más urgentes. Esto se debe a las condiciones barométricas son fácilmente predecibles, ya que la densidad disminuye a medida que se gana altitud. Se puede tener altitud de presión negativa. Sí, si se tiene un sistema meteorológico de alta presión en un día frío, por ejemplo, es posible que las lecturas del altímetro estén por debajo del nivel del mar. Si estás al nivel del mar y su presión barométrica es superior a 29,92 cúbica, la lectura del altímetro sin corregir será negativa. El Valle de la Muerte estará a 200 pies bajo el nivel del mar y el Mar Muerto en Israel está a 700 pies bajo el nivel del mar. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de vuelo y la altitud? En la aviación americana, cuando se vuela por encima de los 18.000 pies, todo el mundo pone su altímetro en 29,92. Por lo tanto, los altímetros de todos coinciden. Por lo tanto, si un avión está volando en el nivel del vuelo 31, altitud de presión de 31.000 pies, con 99,92 establecidos en la ventana de Coleman, y el altímetro coincidirá con cualquier otro altímetro en otros aviones que vuelan por encima de los 18.000 pies al mismo tiempo. Esto reduce la posibilidad de colisiones en el aire. ¿Cuál es la diferencia entre la altitud verdadera y la indicada? La altitud indicada es la altitud mostrada en el altímetro. La altitud real será su altura sobre el nivel del mar, o MSL. La altitud absoluta es su altura sobre el nivel del suelo, o AGL. La altitud de la depresión es la altitud indicada cuando el altímetro está configurado en 29,92. Los, a- los aviones vuelan más rápido a grandes altitudes. Sí y no. Dependerá del tipo de avión. Los aviones deben volar más rápido para mantenerse en el aire porque el aire es más delgado en altitudes más altas. Además, los jets vuelan de manera más eficiente y rápida a altitudes más altas.
Curiosamente, la velocidad aerodinámica indica que un avión comercial a 35.000 pies puede muestrar solo 220 nudos, cuando de hecho la velocidad real del avión es de más de 450 nudos, debido a que el aire es muy delgado. Además, hay muchos cambios en la aviación cuando se asciende por encima de los 18.000 pies, donde la presión ambiental es la mitad de la presión a nivel del mar. Mm. ¿Qué es una, qué nos muestra una pantalla de bola electrónica? Por lo general, una pantalla de bola electrónica consolidará la información que tenía su paquete de 6 instrumentos, en la que viaja a la escuela en una pantalla simple y conveniente. Los sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo tienen pantalla de vuelo prin- principal, indicador de dirección de actitud electronol, indicador de situación horizontal eléctrico. ¿Cómo funciona un indicador de rumbo? Un indicador de rumbo, también llamado giroscopio direccional, consiste en un giroscopio impulsado por presión que muestra el rumbo que sigue una aeronave. Hay 360 posiciones de rumbo que se correlacionan con la dirección con la que se dirige o el rumbo de la brújula. Por ejemplo, si la posición de las 12 marcan 0,90 se dirigirá al este, o si dice 270 se dirigirá hacia el oeste. El norte es 360 y el sur es 180. El nivel del vuelo es MSL o AGL. MSL es el nivel medio del mar y AGL está sobre el nivel del suelo. Por ejemplo, si estuviéramos volando sobre Denver a 7.200 pies MSL, estaría a 2.000 pies AGL. Esto se debe a que la altitud de Denver ya está situada a 5.200 pies sobre el nivel del mar. Porque hay perillas en los diales en los instrumentos de vuelo. Estas perillas están aquí para corregir la presión barométrica local en el altímetro. También establecen la línea del horizonte en un horizonte artificial y corrigen la percepción giroscópica en el giroscopio direccional. La presión giroscopia en una fricción interna diminuta que altera las lecturas con el tiempo. ¿Por qué las luces de la cabina son rojas? Las luces de las cabinas son rojas porque este color tiene el menor impacto en la visión nocturna del piloto. Las luces rojas también se utilizan en embarcaciones militares que operan de noche. Por eso se usan, las cabinas son rojas. Es un sistema estático pitot y cómo funciona. Estos instrumentos de rendimiento utilizan los principios de presión de impacto frente a presión estática para medir presiones o diferencias de presión. A partir de estas medidas derivamos la velocidad aerodinámica, la velocidad vertical y la altitud. El indicador de velocidad aerodinámica, el altímetro y el indicador de velocidad vertical funcionan con el sistema estático de pitot. Es una prueba de estado de Python. Se requiere pruebas Python estáticas para aeronaves certificadas por instrumentos. Estas pruebas se realizan cada 2 años y calibran el sistema Python estático con instrumentos sensibles por parte de mecanismos de aviones certificados. ¿Qué es el calor Python en aviación? El calor Python es un elemento calefactor que evita que se forme hielo en el tubo Python. Este tubo mide la velocidad del aire y si se congela leerá que está sentado quieto. Debe recordar en tenerlo. Ok. Luego vamos a hablar de los controles de mando. En la actualidad existen varios tipos de controles de mando, siendo los más usados en la versión general de tipo columna central. De este panel, el mundo lateral o side stick y la columna central tipo joystick. La decisión de implementar uno u otro dispositivo de control de mando está basada en consideraciones de seguridad y ergonomía antes de por espacio interior de cabina. Respecto a la ergonomía, el análisis se realiza ubicando las opciones de control de mando dentro de los diagramas de alcance demostrados para el piloto y copiloto, los cuales permiten facilitar que el tripulante debe manipular el control sin esfuerzos mm, o adicionales en este imagen. Aunque las 3 opciones de controles de mando pueden ser alcanzadas por el tripulante ya que se encuentran dentro del diagrama de alcance, son las opciones de columna central las que presentan inconvenientes de seguridad y movilidad. La columna central desde el panel puede
puede causar lesiones en la cabeza debido a su posición en el diagrama de impacto. De igual manera, el control central tipo joystick presenta problemas de espacio a la hora de ingreso de cabina y movilidad de piernas del tripulante. Una vez comparadas las tres propuestas, determinar que el mando lateral o side stick es ideal para su uso como mando principal para el Peatón PT-01. En términos de comodidad y confort del tripulante, este control permite tener acceso libre a la cabina y facilita la evacuación en una posible emergencia. Sin embargo, por razones de ergonomía, es necesario de apoyabrazos que permitirán movimientos de mayor precisión y sensibilidad a la hora de controlar la aeronave. Este apoyabrazos hace parte del cubrimiento interior de cabina que se extendería siguiendo las líneas del fuselaje hasta un mínimo de 500 milímetros de altura respecto al piso de cabina. Ergonomía en instrumentos. Ergonomía de instrumentos de controles e instrumentos. El análisis de ergonomía de controles e instrumentos depende de la localización y organización de estos, de tal manera que la tripulación pueda ver, alcanzar y manipularlos de manera adecuada sin esfuerzos físicos adicionales, bajo cualquier condición de luz y vuelo. Utilizando los mismos dummies modeculados para el dimensionamiento de cabina, se ubican estos en su posición de operación de sitio, lo cual permite observar cuánta extensión del brazo debe hacer el piloto para mover en todo su recorrido el control del mando, como la altura de este LCD stick se ubica en la altura de 60.7 centímetros del piso y separado del panel frontal y de la pared lateral 25,5 centímetros y 4.0 centímetros respectivamente. Para el caso de las palancas de potencia y mezcla y los controles del flap y compensadores, estos se ubican en el pedestal siguiendo lineamientos de identificación FAR 23 y recomendaciones de la gama. Luego de un proceso iterativo donde la comodidad de los tripulantes en las tres estaturas analizadas en la variable estudiada, los centros de las palancas de potencia quedan situados en una distancia de 85.5 centímetros desde la pared de fuego de la aeronave y una altura de 17.5 centímetros desde el CRP en posición neutral. Para el caso de los controles de flaps y compensadores, estos se quedan ubicados sobre superficies inclinadas del pedestal por encima de las palancas de potencia. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama donde podemos ver las dimensiones y su magnitud respectivamente de una cabina de control. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero haberles enseñado algo que no sabían. Aquí les dejo las referencias que usé por si quieren recapitular alguna información. Eh, Esto será todo de mi parte. Gracias.